Hola, bienvenido a tu canal Vitaminas para el Alma. Mi nombre es David Samuel. Estamos en una fecha que se habla mucho del amor, de la amistad, se dan muchos obsequios. ¿De qué fecha te estoy hablando? Ya estamos cerca del 14 de febrero. Y ese va a ser precisamente el tema que hoy vamos a tratar. El tema del amor. Pero lo vamos a ver desde un punto de vista muy diferente y que hay veces que no se quiere aceptar o tratar o entender. ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando de Jesús. Sí, Jesús el revolucionario. ¿Por qué digo que Jesús el revolucionario? Porque así fue Jesús. Jesús fue un revolucionario. Ya que la palabra revolucionario o revolución significa cambio profundo. Normalmente es un cambio provocado por situaciones violentas como guerras, como manifestaciones, armas, etc. Pero Jesús no necesitó nada de eso para provocar y traer un cambio profundo en las conciencias, en las acciones, en las actitudes, en la mentalidad de aquellos que entendieron su mensaje y que siguieron ese mensaje, un mensaje de revolución. Pero ¿cómo es que Jesús iba a provocar esa revolución? Lo iba a hacer por medio del amor. Sí, por medio del amor. ¿Y por qué digo eso? Porque ese fue el tema principal que Jesús trató, de eso habló, de eso enseñó, de eso vivió. Muchos de sus discípulos pensaban que sí, él era el Mesías, iba a traer un cambio radical, una revolución, pero ellos pensaban que se iban a ir a las armas, que iban a acabar con el imperio romano, etc. Pero les costó mucho asimilar. Tan es así que en una ocasión dice la Biblia que Pedro le dijo, cuando él estaba hablando del tema del perdón, del amor, de todo eso, dice que Pedro le habló y le preguntó y le dijo, Señor, a ver, ¿cuántas veces he de perdonar a aquel que peque contra mí? ¿7 veces? Y dice la Biblia que Jesús le respondió, no te digo que 7, te digo 70 veces 7. Y así como Pedro se ha de haber quedado sorprendido de la respuesta, de la misma manera hoy en día. Hoy en día en las iglesias, en muchos centros religiosos o que se habla de Dios, se habla de muchos temas. Se promueve a la gente que muchas cosas, muchas tradiciones que cumplan con sus costumbres, con sus tradiciones, muchos eventos. Hay de artistas cristianos, muchos eventos de otras cosas, pero hablar del tema del amor, ver el amor como la base, el principio, la revolución que va a mover a este mundo, que va a transformar a este mundo, eso se ha perdido. Pero más sin embargo en la Biblia no se ha perdido, porque la Biblia nos habla de ese hermoso tema y de eso que quiso Jesús enseñar y todavía lo quiere seguir enseñando. Dice la Biblia en Primera de Juan 4:8, hablando de la naturaleza de Dios, Dios es amor, es lo que dice la palabra de Dios. Y ahí sigue hablando. Por ejemplo, hay un texto muy conocido por todos aquellos seguidores de Jesús o que leen la Biblia, que se encuentra en Juan 3:16. Muchos no lo sabemos de memoria porque dice, porque de tal manera amó, otra vez el tema, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero muchos o muy pocos conocen lo que dice Primera de Juan 3:16, que dice de esta manera,
En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Eso dice Primera de Juan 3:16. La iglesia del principio, aunque le costó, provocaron una revolución que marcó la historia de la humanidad, una revolución que el imperio más poderoso de aquella época no pudo contener a los primeros cristianos. Y era porque ellos entendieron que la clave, que el mensaje, la clave para una vida mejor, para una vida hermosa, una vida tranquila como persona, como sociedad, como familia, se basa y se fundamenta en el amor. Por ejemplo, la Biblia nos dice en Hechos, capítulo 2 y versículo 44, cómo vivían los primeros cristianos. Dice de esta manera cuál era su estilo de vida como resultado de creer y poner en práctica la doctrina de Jesucristo. Dice así en 2, Hechos 2:44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí nos estaba hablando y nos habla de una comunidad, de un compartir, de que no hubiera necesitados, que no hubiera personas con necesidad. Pero más sin embargo, todo eso, mucho de eso se ha perdido. Pero la palabra de Dios sigue firme. Tan es así que Jesucristo dijo claramente en Juan, vamos a leer ahora, Juan 13, donde nos dice de esta manera, Juan 13:34, dice así: dice, hijitos míos, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, no en la religión que profesas, no en las costumbres que cumples, no en si das tus diezmos o tus ofrendas. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Esa es la revolución que trajo el Señor Jesucristo, que enseñó el Señor Jesucristo, que sus primeros discípulos lo pusieron en práctica y que hoy tú y yo lo podemos seguir haciendo. Tan es así que al final de los tiempos, cuando estemos en la presencia de Dios y seamos juzgados por Él, dice la palabra de Dios en Mateo, ahora nos vamos a trasladar Mateo, y vamos a ver lo que dice su palabra. Dice que Él va a juzgar a todos los vivos y a los muertos que resuciten. ¿Y qué es lo que el patrón que el Señor Jesucristo va a utilizar para ese juicio? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, dice entonces, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a sus ovejas de sus cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha,
Venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y veniste a mí. En otras palabras, todo lo resume en amor. ¿Tuviste amor para tu prójimo? ¿Tuviste amor para aquel necesitado? ¿Tuviste amor? ¿O solamente eres un profesante de cualquier religión que profeses? Que al final de cuentas no va a servir de nada. Por eso es que hoy en día vemos tantas y tantas y tantas religiones, pero vemos a una sociedad que está decadente. ¿Por qué? Porque aquellos que nos decimos seguidores de Cristo, creyentes de Cristo, no hemos entendido que Él vino a traer una revolución basada en el amor. ¿Quieres tú provocar un cambio profundo, real en tu vida? Ama. ¿Quieres verlo en tu familia? Ámalos. ¿Quieres verlo en la sociedad? La clave es el amor. Así es que este 14 de febrero, no solamente que sea una fecha donde des flores y regalos, sino donde pongamos en práctica el amor, el verdadero amor, y no ese amor publicitario o comercial. Si quieres tú entender cuál es ese verdadero amor, yo te invito a que tú leas 1 Corintios 13, donde define qué es el amor. Dice ahí que el amor es sufrido, el amor es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. Hoy en día hay un artista, un compositor que dijo, el amor se acaba, pero la Biblia te dice que el amor nunca deja de ser. Que Dios te bendiga. Yo te amo en el amor de Cristo.